ahora vamos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes sobre esta discrepancia que existe dentro de Perú Libre y Pedro Castillo, que aún no ha sido proclamado como presidente del Perú, pero que ha entablado el primer tema, el cambio de constitución. Voces críticas han dicho que los temas más importantes deberían ser la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y la generación de empleo. Vamos a ver el reportaje. Con esa facultad convocaremos en menos de 6 meses a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la primera constitución del pueblo peruano. Este fue el discurso del candidato Pedro Castillo, expuesto en un mitin en la ciudad de Huancayo en abril de este año. El discurso fue el mismo que repitió desde el inicio de su campaña. Cambiar la Constitución es una medida que plantea el ideario de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón. Después de la segunda vuelta, el discurso extremista que hizo disparar al dólar se difuminó con la llegada del economista Pedro Franque, quien el último 22 de junio aseguró que Castillo gobernaría con sensatez. 6 días después, el candidato Castillo reforzó el mensaje de tranquilidad expuesto por Franque. Era necesario. Los mercados y los inversionistas estaban paralizados frente a la incertidumbre. Pedro Castillo fue más allá, invocando a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, a que se quede en el cargo. Pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente frente al Banco Central de Reservas. Idea que el profesor reafirmó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el 1 de julio, el electo y cuestionado congresista Guillermo Bermejo, muy cercano a Vladimir Cerrón, convocó a una conferencia de prensa y volvió a crear confusión entre la ciudadanía. El congresista, que enfrenta un juicio por terrorismo, insistió en un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, asegurando que no es necesario que esa solicitud pase, como manda la ley, por el Congreso. Hemos tenido en estos días llamadas maravillosas de decenas de organizaciones populares que se van a sumar, cada uno desde sus distintos rincones de la patria, a la recolección de la firma. Hay que explicarlo rápidamente, porque lamentablemente en algunos medios de comunicación, tal vez de manera antojada, han aparecido ciertos opinólogos y representantes de sectores políticos que dicen que no se puede llamar a referéndum por asamblea constituyente. Si ustedes tienen el planillón en la mano, se van a dar cuenta que no hay nada que discutir, que el planillón es bastante claro. Si ustedes pueden leerlo aquí, acá dice con claridad: referéndum para que se consulte a la ciudadanía electoral del Perú para reformar de manera total la constitución política del país del año 1993 a cargo de una asamblea constituyente. Una iniciativa que definitivamente es ilegal. La reforma en la Constitución está prevista en el artículo 206 de la Constitución, cuyo texto le otorga al Congreso la autoridad para la reforma. Y hay 3 caminos para llegar a ese constituyente derivado: bien por el referéndum, pero aterriza en el Congreso; bien el presidente de la República, que aterriza en el Congreso; y bien por cualquier congresista que también lo puede presentar a su Congreso. No hay otro camino para hacer la reforma. El hecho de que el jurado le venda planillones no significa que está autorizado constitucionalmente, porque el jurado no tiene capacidad para estar por encima de la Constitución. Ese es un error de apreciación clamoroso, ¿no? Entonces, si se trata de una iniciativa ilegal, ¿por qué insistir? Hay para esto alguna explicación. Ignorancia supina sobre el alcance y contenido de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, o desprecio absoluto por, digamos, las normas que conforman el sistema político del Perú, lo que podría decirse una pelotudez democrática, para utilizar los términos del señor Bermejo, ¿no es cierto? Una tercera posibilidad es que esto sea parte nada más de una engañifa, un artilugio, un artificio para, digamos, seguir fomentando la división entre los peruanos. Entonces es una forma de tomar el poder
¿no es cierto?, es justamente, primero, desconocer los principios, reglas y procedimientos del sistema democrático, y en segundo lugar, es quedarse en el poder, ¿no? Y probablemente para asegurar, digamos, esa perpetuidad en el poder, busquen una constitución hecha a la medida, ¿no? Al día siguiente del anuncio de Bermejo, el candidato Pedro Castillo empeoró las cosas y borró con estas palabras todo lo avanzado en su propósito de generar confianza en los mercados y la ciudadanía. Hay que cambiar la Constitución, justamente porque esta Constitución no la hizo el pueblo. Ya sabemos quién la hizo. El pueblo nunca tuvo una Constitución. Por eso decimos nosotros que es necesario y es urgente tener una Constitución color y sabor al pueblo. No hay necesidad de hacer una Constitución con tantos capítulos, con tantos artículos. Entonces, ¿a qué Pedro Castillo le creemos? Este mensaje de Castillo es una cachetada a esa labor digamos, de apaciguamiento que ha hecho Franqui. Por supuesto, yo estoy seguro que esto va a impactar en el precio del dólar, en la confianza de los mercados, etcétera, etcétera, y abre una caja de Pandora de, bueno, ¿quién es Castillo? Evidentemente, esta salida a decir que lo primero que va a plantear al Congreso el 28 de julio es el tema de la Asamblea Constituyente, es un cambio muy significativo, no porque él haya negado antes que esa era su intención, sin duda, esto parece ser un pedido, un acuerdo, un nivel de acercamiento nuevamente con Vladimir Cerrón. El problema es muy sencillo, eso lo que hace es quitarle piso a Pedro Franque, digamos, y vuelve a introducir el tema de la desconfianza en, como usted dijo, a qué Castillo le creemos. En este momento, cuando la vida de millones de peruanos depende de las medidas de lucha contra la pandemia y el desempleo, la reactivación económica, es un reto fundamental que el candidato que tiene las mayores posibilidades de ocupar la presidencia no entienda las prioridades del país. Resulta, por decirlo menos, desconcertante. Bien, vamos a escuchar entonces al abogado Ernesto Álvarez, que también ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, para saber qué opina al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué opina sobre esta iniciativa de cambiar la Constitución y que no pase por el Congreso, como ya lo hemos escuchado en el reportaje? En principio es abiertamente inconstitucional. Conocemos a la perfección, por todo lo que ha escuchado la ciudadanía, de que no es posible hacer un referéndum por iniciativa legislativa que está establecido en la Constitución exclusivamente para las leyes ordinarias, tipo FONAVI. La Constitución en su artículo 206 establece la exclusividad del Congreso para efectuar la reforma constitucional, y el referéndum es un instrumento dentro del procedimiento congresal cuando no se alcanzan los 2/3 de la votación exigida, sino apenas la mitad más 1 de los votos en el Congreso. Es entonces cuando procede el referéndum y no por fuera del procedimiento parlamentario. El tema básico y esencial es que las asambleas constituyentes son instrumentos para llevar a una sociedad hacia la democracia cuando salen de una etapa dictatorial. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de 1978 en el Perú, el CCD que la comunidad internacional le fuerza a convocar a Alberto Fujimori en los 90, pero en los últimos años ha sido la franquicia bolivariana, el modelo chavista, el que ha utilizado este instrumento democrático
vaciándolo de contenido para implementar modelos constitucionales que en lugar de distribuir el poder, lo concentran en función a un partido, a una cúpula, a un caudillo. Por tanto, no es que el referéndum, la asamblea constituyente, esos mecanismos sean negativos, sino que están siendo utilizados en toda América Latina por motivos ideológicos para construir modelos autocráticos. No importa lo que puedan decir hoy, mañana o pasado, un marxista-leninista que sigue el modelo chavista no va a descansar hasta monopolizar, concentrar todo el poder en sus manos, y para ello va a hacer uso de cualquier instrumento, de cualquier discurso para engañar a la sociedad. A eso quería ir, doctor Álvarez, porque lo que se dice es básicamente que ellos van a ir por la vía del referéndum, van a recolectar estas firmas y van a presentarlo directamente al Congreso, pero usted ya lo ha dicho que esto no se puede. La Asamblea Constituyente como tal no está referida dentro de la Constitución, por lo tanto hay una larga discusión sobre ese tema. No, la Constitución se puede reformar íntegramente, pero dentro del procedimiento establecido por ella misma. El artículo 206 es clarísimo, no admite interpretación distinta a su propio texto. Y la jurisprudencia misma del Tribunal Constitucional ha señalado de manera pacífica, de manera lineal, de que el Congreso puede hacer una reforma parcial o total de la Constitución. La comisión de Henry Peace, precisamente hace algunos años, intentó hacer una reforma total, pero como se hizo demasiado abierta, con demasiadas personas a cargo de cada una de las comisiones, no llegó a lograr su objetivo. El objetivo esencial del movimiento comunista no es reformar la Constitución, no es legitimar un nuevo pacto social y político del país, de manera en que todos los peruanos nos podamos reconocer en el texto constitucional, sino es, como señalé al principio, es utilizar un instrumento democrático para concentrar el poder, o sea, desnaturalizar el modelo, el instrumento, para concentrar poder en sus manos, siguiendo el esquema chavista, que ya hemos visto que cuando tiene éxito político, destruye a las sociedades, provoca mayor pobreza y miseria en sus pueblos, pero eso les tiene absolutamente indiferentes. Para ello lo fundamental es capturar y mantener el poder. No importa las consecuencias económicas, comerciales, sociales que pueda tener esa tarea autoimpuesta. Recordemos la nueva política de Lenin, que provocó no solamente miseria en Ucrania y en la propia Rusia, sino lo que hoy en día los historiadores llaman un verdadero genocidio. Pero eso poco importa. La política y el poder están por encima de todo para estos personajes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Álvarez, por acompañarnos haciendo este análisis sobre la reforma de la Constitución y lo que es legal. Toda iniciativa tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la República. Exactamente. Por eso es importante elegir de todas maneras a un tribunal constitucional legítimo, renovado y dispuesto a dar la batalla. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ha sido Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, que nos ha acompañado en esta entrevista, dándonos luces sobre las vías correspondientes, legales y legítimas, que plantea la Constitución. Todo por el Congreso.